Hola, hoy vamos a hablar sobre John Wycliffe, precursor de la Reforma Protestante. Lo podemos ubicar en la historia de la Iglesia en la Alta Edad Media entre 950 y 1500 después de Cristo. Wycliffe causó un gran impacto en la Iglesia. Él nació en Londres, Inglaterra, y estudió en la Universidad de Oxford teología y filosofía. Se aplicó rigurosamente al estudio de la teología y de las escrituras. Mientras él hacía este estudio exhaustivo, vio varios problemas que la iglesia tenía, algunos desvíos, algunas cosas que no estaban correctas para él y para las escrituras, que es donde él se apoyaba. Una de ellas es que decía que la iglesia únicamente podía entender la Biblia. Hay que ubicarnos que estamos hablando de la Iglesia Católica Romana. Él no estaba de acuerdo con esto. Él decía que cada cristiano debería tener acceso a las escrituras y que el Papa y la Iglesia estaban en segundo lugar. Quien tenía el primer lugar eran las escrituras, la palabra de Dios. En 1347 y 1352 se da una pandemia terrible que es la peste negra, la cual hace que la Iglesia Católica Romana baje de rating. La gente dudó del poder de la Iglesia. En 1374, Wycliffe se convierte en rector de la parroquia de Lutherworth. A pesar de varios problemas, él no se detuvo y siguió profundizando en los estudios de las Escrituras. También habló sobre los conflictos de la Iglesia, y no le gustaba a la Iglesia escuchar eso. Pero también escribió una doctrina contra la transubstanciación. Desafió las indulgencias y repudió el confesionario. Esto a la iglesia no le gustaba, estas ideas no le gustaban. Tales opiniones y tales escritos de él hicieron que Wycliffe se metiera en problemas y fue llevado a Londres para responder los cargos de herejía. Fue llevado por el Papa Gregorio IX, que lo acusó en 5 edictos, 18 cargos. En esta audiencia, pues, hubo de todo, ¿verdad? Pero fue llamado el maestro de los errores. Incluso él estuvo o lo pusieron bajo arresto domiciliario. ¿Qué pasa aquí? Pues, él tenía tanta popularidad dentro de sus ideas que no pudieron hacer más. Una de los puntos importantes de John Wycliffe fue la traducción de la Biblia, de latín al inglés. Él decía que la Biblia era la autoridad del hombre acerca de la iglesia y de Dios, ¿no? Para él era súper importante que los creyentes, que los cristianos leyéramos la palabra. Él mencionaba eso y fue un fiel servidor de Dios que impulsó mucho. Él escribió tres libros muy importantes: sobre el dominio divino, el primero, sobre el dominio civil y sobre las verdades de las Sagradas Escrituras. Estos libros fueron un parteaguas para la Reforma Protestante, ¿verdad? John Wycliffe y sus seguidores, que eran llamados lolardos, ¿verdad? Que significan murmuradores, fueron encargados de poder terminar su obra. Pero independientemente de la obra que hizo, que para mí fue grande, su fe fue principal y sobre todo basándose en la palabra de Dios, en la Biblia. Es increíble cómo tuvo esa fusión, cómo sus ideas fueron muy importantes, que fueron llevadas por John Hus a Bohemia. John Wycliffe fue un gran precursor de esta reforma protestante, y aparte de ser un gran precursor, creo que deja algo en nosotros los cristianos, que es basarnos y regirnos por la palabra de Dios. Gracias.